Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 31 de octubre del 2023 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a ir al Salmo 119, versículos 145 al 176 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Salmo 119, 145 al 176 y Apocalipsis 22, 7. Dice Apocalipsis 22, 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ayer que vimos el inicio del libro del Apocalipsis, leíamos pues, la invitación que le hacía o que le compartía el Señor a Juan diciendo que eran bienaventurados los que escuchaban, bueno, los que leían, los que escuchaban y los que guardaban el contenido de esta profecía. Y mencionábamos la importancia de conocer y tratar de interpretar de manera adecuada y de entender de la mejor manera posible lo que el Señor le quiso revelar a Juan en el Apocalipsis. Mucha gente cuando lee la Biblia, cuando llega o siente curiosidad por ir a la Biblia, inicia, creo yo, de manera equivocada con el libro de Apocalipsis. Y les comentaba que el libro de Apocalipsis de alguna manera consolida y recoge toda la escritura, toda la Biblia, desde el Génesis hasta em, el final del Nuevo Testamento. El Apocalipsis recoge profecía, recoge promesas. El Apocalipsis recoge muchos de los mensajes que estaban dados para los últimos tiempos. Es como si yo pretendiera leer un libro por el final y más un libro que seguramente tiene un hilo conductor y un proceso y una estructura literaria. El libro de Apocalipsis, por algo también pensemos que está al final de la Biblia, porque debería ser el último libro que se lee en la Biblia, iniciando, así lo sugieren muchos maestros bíblicos, iniciando paralelamente desde el Génesis y desde el Evangelio de San Juan, leyéndolo pues de manera simultánea en la posible, posiblemente, o más bien tratando, además de leer, de estudiar un poco para que al poder llegar a Apocalipsis tengamos un fondo, ¿sí? Tengamos eh, una base sólida para poderlo comprender y entender. De allí que muchos malinterpretan o no lo entienden o se asustan. El libro de Apocalipsis no puede ser de ninguna manera un libro que genere miedo, que genere incertidumbre o cualquier un sentimiento negativo, puesto que es nada más y nada menos que la revelación que el Señor nos dejó para que podamos discernir los tiempos y podamos estar, eh, que nos podamos estar preparando para su pronta venida. No solo preparando, sino también anhelando su pronta venida. Dice entonces, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hay que tenerlas presentes, hay que entenderlas, pero también guardar y prepararse. Como dice la escritura, la novia que se prepara al encuentro con el esposo, que nos enseña la Biblia, los vestidos blancos y la lámpara llena de aceite. La iglesia sí debe procurar la santidad sin la cual no podemos ver a Dios. La iglesia sí tiene que aprender a vivir conforme a los principios, a los parámetros del Señor y no conforme a las tradiciones de este mundo. Incluso cuando el Señor Jesús confronta en diferentes oportunidades a los fariseos, a los mismos saduceos, a los escribas, él les dice que están invalidando
los principios que están invalidando la verdad del Señor por medio de las costumbres. Y por eso es tan esencial que el creyente vaya a lo fundamental que es la escritura. Es nuestra principal fuente y es la primaria fuente que tenemos del conocimiento que el Señor ha querido revelar al ser humano. No podemos vivir por tradiciones, no podemos anular con tradiciones lo que dice la palabra del Señor. Es tan triste y hemos tergiversado tanto las cosas. Bueno, claro, desde que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, hasta nuestro tiempo ha pasado muchísimo, muchísimo tiempo, casi 2000 años. Desde el lugar donde el Señor Jesús vino y estuvo hasta nuestro lugar, hay miles de kilómetros de distancia. Hay un abismo, podríamos decirlo, entre la venida del Señor Jesús y nosotros. Pero ese abismo se puede acortar yendo a la Escritura. Ese abismo se puede acortar estudiando el entorno, el contexto en el que el Señor estuvo para que podamos comprender un poco más. Hemos seguramente escuchado de lo que es un pensamiento occidental y lo que es el pensamiento oriental. Son ideas a veces muy diferentes de la vida, son cosmovisiones muy diferentes de la vida y muchas de nuestras ideas están un poco tergiversadas de lo que la misma Biblia y su entorno nos enseña. A propósito de esto, a través de la historia, muchas, al desligarse la cristiandad de la escritura, porque durante mucho tiempo la cristiandad se alejó de la escritura, podríamos decir que casi 1000 años, entre 800 y 1000 años, la cristiandad estuvo ajena y lejana a la escritura. Bueno, y hasta no hace muchas décadas en nuestro país, algunos se acordarán, algunos un poco más grandecitos, se acordarán que incluso las homilías en la iglesia eran en un lenguaje que ni se podía entender, que no se conocía. Y la Biblia era casi un libro misterioso al cual no se podía acceder porque se enloquecía. Tal ignorancia se ha compartido que la gente le tenía miedo precisamente a escudriñar las escrituras, pero aquel que dijera que enloquecía, tal vez lo que quería era mantener a un pueblo ciego e ignorante, porque la escritura, la palabra del Señor, lo que abre es el entendimiento, abre los ojos a la verdad. Por eso dice el Evangelio de San Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también al saber que Jesucristo es la verdad, como lo hemos venido estudiando este mes, Jesucristo es la encarnación de la palabra del Señor. O sea, que la palabra del Señor es la verdad que trae libertad. En esa cantidad de distancia que se generó entre la escritura y la cristiandad, pues en medio de en ese vacío, en esa distancia, empiezan entonces a inventarse tradiciones que lo único que están haciendo es contradecir lo que el Señor había establecido. Cuando se va a la escritura, el Señor advierte que no se celebren cosas que tengan que ver con las lunas, con los soles, que no le rindamos culto a la creación, sino al creador, ¿sí? Y el Señor desde la antigüedad ha advertido que no se le rinda culto a la creación, sino al creador. Las culturas desde la antigüedad le han rendido culto al sol, a la luna, a las estrellas, y de alguna manera muchas de esas cosas tienen que ver con sus necesidades, con sus dificultades, con sus anhelos. Por eso desde la antigüedad hay celebraciones que tienen que ver con el cambio de estación, eh, pasar del invierno al verano en medio de la primavera, pasar del verano al invierno, y se ha celebrado con expectativa y tristemente, al haber un distanciamiento entre los cristianos y la fuente de su, digámoslo así, la fuente de su fe, al fin y al cabo es la escritura. Romanos dice, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y tomo esto como referencia, porque precisamente hoy, 31 de octubre, creo yo, en casi todo el mundo,
se celebra una fiesta que se conoce como Halloween, que en algún otro momento nosotros en Colombia la llamábamos Día de los Niños. No hay cosa más pues, coherente en el tema de Día de los Niños. Eh, y tristemente los cristianos, ¿sí? Con mucha distancia de la escritura, muy apartados de lo que dice la escritura. Miren, la Biblia mandó a celebrar en sí 8 cosas que están en Levítico capítulo 23. Y nunca el Señor dijo que el Señor Jesús nunca dijo que esas fiestas no se debían celebrar. De hecho, en los evangelios se muestra cómo el Señor las celebró. Y estamos hablando de la Pascua, el Pentecostés, las primicias, el día del perdón, el día de las trompetas, tabernáculos, entre otros, y el Shabbat. El Señor no anuló de ninguna manera esas celebraciones. Pero ¿qué hizo el ser humano? El ser humano las anuló y en la ignorancia durante siglos, la cristiandad abandonó las celebraciones en torno a la obra del Señor. Porque una fiesta o una celebración de alguna manera está conmemorando un hecho prodigioso o un hecho sobresaliente en la historia. Y es tal la tergiversación sí, de lo que mandó el Señor a lo que practica la cristiandad, que adoptaron una fiesta, hablando de Halloween, que tiene un origen que no está en la Biblia, es un origen muy antiguo y lastimosamente en lo que se conoce como el sincretismo religioso. Bueno, a propósito, ¿qué es sincretismo? Sincretismo es una manera de conjuntar, de armonizar, de hacer una amalgama de corrientes de pensamiento opuestas y las juntan, las armonizan. Eso es casi aberrante, ¿no? Algo así como tomar situaciones de demonios a cosas sagradas. Sincretizar algo es mezclar lo santo y lo profano y hacerlo parecer como santo. Eso es muy delicado, porque muchos ah, se supone que son creyentes, que quieren agradar al Señor, que quieren bendecir al Señor, en esos sincretismos, lo que está haciendo es profanando la santidad, profanando lo sagrado. Y muchos padres, por eso la Biblia advierte, padres que pasan a sus hijos por el fuego, que al no entender, al no discernir, al apartarse de la escritura, pues terminan llevando a sus hijos a prácticas paganas y malvadas. El 31 de octubre tiene su origen, la celebración tiene su origen en unas celebraciones celtas y se cuenta de hace más de 2000 años un festival que se llamaba Samhain y ese festival tenía que ver con la llegada del invierno, o sea, algo así como que se acababa el tiempo de las cosechas, las grandes cosechas se dan en otoño y llegaba el invierno. Y en ese paso del tiempo de la cosecha al invierno, en que se supone pues que no hay cosechas, hacían una celebración donde se creía que pues que salían los espíritus de los muertos y por eso ellos trataban de hacer algo para generar una contra. Entonces hacían fogatas, usaban máscaras que para esconderse de los muertos eh, usaban calabazas, como este tipo de cosas que nosotros vemos hoy, porque tenían la creencia que los muertos salían ese día y que podían, habían pues como espíritus malos y espíritus buenos. Pero toda esta fiesta se fue tergiversando y cuando hablamos del sincretismo, es que la misma cristiandad adopta una celebración que era pagana. Bueno, yo les he explicado que el término pagano en la antigüedad no sonaba como suena hoy, como alguien que practica una creencia mala, maligna. Pagano tenía que ver con el campo, con el campesino, sino que como estos campesinos en la antigüedad, los del campo, tenían unas prácticas, digámoslo así, religiosas contrarias a la cristiandad o al judaísmo, que debería, según el mandato de la Biblia, no adorar imágenes, no adorar la creación, no adorar las cosas creadas, sino al creador. Entonces ese término que era del campesino
se acuña para sus prácticas religiosas. El punto es que digámoslo, la cristiandad, para no entrar en detalles, la cristiandad adopta entonces esta celebración y declaran, perdón, el 1 de noviembre como Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre como Día de los Santos Difuntos. ¿Cuál era la idea de la celebración de los santos difuntos? Hacer honor a aquellos mártires y santos que habían muerto por persecuciones. Entonces, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos; 2 de noviembre, Día de los Santos Difuntos o de los Muertos, y de alguna manera al principio era hacer memoria de los que sufrieron por la fe, pero todo se va tergiversando. Es que todo lo que no se fundamente en lo que el Señor estableció termina torciéndose. Así que Halloween se convierte en una fiesta de la víspera de los santos. De hecho, quiere decir algo así como la víspera de todos los santos. Son celebraciones, por ejemplo, en México celebran casi desde el 26 de octubre, siendo el 30, el 20, creo que es 30-31, la fiesta sublime, y es una celebración a los muertos. Imagínense qué contradicción a lo que dice la Escritura. La Escritura sí nos muestra cuál es el camino de las personas que mueren, los que mueren en Cristo y los que no mueren en Cristo. Nosotros no tenemos por qué invocar muertos. De hecho, la Biblia advierte sobre eso. No tenemos por qué, digámoslo así, hablar con los muertos. A los muertos, los difuntos, los seres queridos que ya no están en medio de nosotros, hay que recordarlos con gratitud, pero nunca rezarles, nunca orarles, nunca hablarles. Eso además es súper peligroso porque abre unas puertas que usted no se alcanza a imaginar. A las personas que partieron hay que recordarles, claro, y que es que donde Apocalipsis dice, bienaventurados los que mueren en Cristo, porque sus obras viven con ellos. O sea, las personas que murieron, que amamos, que nos amaron, que muchos de ellos nos enseñaron la fe en el Señor, pues mantienen vivos es en nuestra mente y corazón. Y si yo tengo gratitud, amor y cariño hacia ellos, ¿qué debería hacer? Pues darle gracias al Señor por ellos, pero de ninguna manera invocarlos, llamarlos, bueno, o hasta idolatrarlos, como se hace en muchas de estas costumbres. Entonces, imagínense, cristianos, creyentes, que le tienen más miedo a la sociedad que, que el temor santo del Señor. Entonces, que no toman posturas claras frente a este tipo de celebraciones que terminan afectando espiritualmente a su familia y sus niños, o que le tienen miedo a los niños. No, es que yo como le digo a mi niño que no se ponga una máscara si todos los niños se están poniendo una máscara. Pues instruyalos, enséñeles, muéstrele lo que ustedes son, lo que nosotros somos. Hay un tema también de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? En la antigüedad mucha gente decía, no, la religión me prohíbe esto, y qué de malo hay en que mis hijos no tengan que usar unos disfraces o salir a la calle, que esa es otra cosa de la celebración de este Halloween, una especie de trucos, ¿sí? Como conjuros que se hacen con la boca. Entonces nosotros tomamos algo que inicialmente y no ha tenido un propósito inocente y lo vemos como algo inocente. Mire, hay unos cristianos muy osados que usan un versículo de la Biblia para validar lo profano, ¿sí? De algo así como para consagrar lo profano. Y ese versículo dice, al puro todo le es puro. Imagínense semejante manipulación de la Biblia. Hay un versículo que dice, al puro todo le es puro. Entonces, con eso, todo lo que es, digámoslo así, profano, como al personaje le parece que es puro, él es el máximo, tiene tanto poder y tanta santidad que entonces santifica lo profano y él sí puede actuar y tener una conducta profana porque para él lo profano es puro, no hay tal cosa. ¿Sí? Y hay un contexto que hay que analizar y que se debe entender de ese versículo. Ese versículo no es para, digámoslo así, alcahuetear las prácticas paganas y decir que como a mí no me parece que es malo, entonces como a mí me parece que es puro y punto, ni porque fuésemos Dios.
ni porque tuviésemos el poder absoluto en el cielo y en la tierra de la palabra de anular, de abrogar o de crear. Así que, pues nosotros tenemos que ir a la fuente de la Biblia, tenemos que entender en verdad lo que nos advierte la Escritura y no podemos seguir pretendiendo agradar al Señor haciendo una cantidad de cosas que desagradan al Señor. Tristemente, esta fecha, claro, es que imagínense una fecha que, aunque haya empezado con una idea muy bonita, celebremos el Día de los Santos y celebremos la muerte de los mártires, aparentemente muy loable, pero es que no estaba en la Biblia. Son celebraciones que el Señor no mandó, punto. Son instrucciones que el Señor nos dio, son mandamientos de hombres, son inventos de los hombres. Esa, entre otras, de muchas cosas que el mismo cristiano celebra con más furor y fervor que lo mismo que está en la Escritura, ¿sí? Y les he comentado desde la misma Navidad, el Halloween y otra cantidad de celebraciones que no tienen que ver, que no solo no tienen que ver con la Biblia, sino que incluso llegan a contradecir la Escritura. Ahora, se ha torcido tanto esta celebración de Halloween que en un momento era, se supone, celebraciones de niños, ahora es celebración de adultos y de verdad, tristemente, uno ve adultos cristianos disfrazándose de cualquier cosa, yendo a fiestas que no son vigilias de alabanza y de oración, ¿sí? Que son de verdad encuentros que de alguna manera está evocando la muerte, la oscuridad, ¿sí? Dice la Biblia que el Señor vino a darnos vida, vida en abundancia, y el enemigo vino, por el contrario, a matar, hurtar y destruir. Es un día y es una noche que aquellos que practican las tinieblas, digámoslo así, es su noche, es su día, aprovechando la ignorancia, digámoslo de alguna manera como una especie de eufemismo, la inocencia de muchos, pues salen también o planean, o este es el día en que mucha oscuridad cubre las ciudades, los pueblos y hasta las familias. Familias cristianas que como todo es una bendita o maldita moda, celebran con o decoran sus casas con, es que imagínense, telarañas, arañas, murciélagos, esqueletos, máscaras, evocando a la muerte, cuando el Señor nos ha llamado es a la vida, cuando el Señor nos ha exhortado es a que vivamos en la vida. Nosotros no tenemos por qué vivir bajo el régimen de este mundo que sabemos quién es el que domina en este mundo. En este mundo domina el enemigo porque Adán y Eva le cedieron el dominio que el Señor les había dado a ellos. Adán se lo cedió al enemigo a causa de la desobediencia, porque Adán y Eva se sujetaron al enemigo. Nosotros tenemos que despertar a la luz. Nosotros tenemos que contrarrestar noches como esta, días como esta, y no podemos seguir cayendo en el juego por miedo a los hijos, qué dirán los hijos, qué dirán los amigos de los hijos, qué dirá la sociedad, porque es que ni la sociedad ni los hijos, pues son los que me dan la salvación y yo tengo que ser firme en estos temas frente a mi familia y frente a la sociedad, porque es que a mí me salvó Jesucristo. Es que a mí me dio la vida eterna Jesucristo. Yo a quien me le debo es a Jesucristo y Jesucristo me da la oportunidad de salvar a los míos. Yo no puedo ser de los padres que por temor o ignorancia lleve a mis hijos a la hoguera, lleve a mis hijos a pasar por el fuego. Así que sigamos más bien el consejo que nos da la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 19, 119, el versículo 145. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Señor, guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. O sea que madrugó a buscarlo. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Este hombre velaba en las madrugadas y además velaba en las noches para meditar en tus mandamientos, dice el 148 y el 147, esperé tu palabra. Oye mi voz, 149, conforme a tu misericordia, oh Señor, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad.
Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los he establecido. Mire lo que dice acá en el 150. Se acercaron a la maldad. Los que me persiguen se alejaron de tu ley. Acerquémonos a la verdad y no nos alejemos de la ley del Señor. Este es un día más bien de orar. A propósito, los invitamos esta noche a que se conecten a un tiempo de oración, de intercesión desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche por Zoom. Y más bien en esta noche que sí es utilizada para la oscuridad, para la maldad, la manera de contrarrestarlo es orando. Tranquilos, que los hijos, si usted está cerca a sus hijos, los acompaña y les instruye, no tienen por qué sentirse frustrados porque no entran en una celebración pagana y oscura. Téngale más temor al Señor y que haya más temor del Señor en el corazón nuestro y de nuestros hijos que miedo a la sociedad, que miedo al que dirán, que miedo a las tradiciones que invalidan los principios eternos que el Señor ha puesto. No puede ser que a los hijos les dé pereza celebrar con sus padres el Shabbat como un encuentro con Jesús, un espacio para orar y bendecir, pero sí tengan toda la disposición de ponerse unos disfraces, de hacerle culto a la muerte, de hacerle culto a las tinieblas, y eso sí los alegra, y eso ni en eso sí los padres no ponen estorbo. Los padres deben impulsar lo bueno en los hijos, pero estorbar lo que sabe a ciencia cierta que es mala. Oremos. Y este día es un día que debemos promover, procurar la oración, que el Señor disipe las tinieblas con su luz, que el Señor disipe la ignorancia con su luz y la ignorancia que tristemente está en medio de aquellos que profesan ser creyentes, en vivir en torno al Señor. Así que disponga su corazón y entreguémosle este día al Señor a través de nuestra oración. A través de su oración, pídele al Señor que la luz de su espíritu ilumine su mente y su corazón. Que la luz de su espíritu disipe las tinieblas en nuestros pensamientos. Que la luz de su espíritu traiga la verdad que nos hará libres. Que la luz de su espíritu saque a la luz todas aquellas cosas que se van gestando en las tinieblas, que poco a poco destruyen, matan y hurtan. Dígale al Señor y ore por su luz, la luz de la verdad, la luz de la santidad. Que el Señor Todopoderoso ilumine nuestros caminos, que ilumine nuestro entendimiento y que podamos tener certeza en Él. Dígale, Señor, que hoy yo y mi casa seamos una luz en medio de las tinieblas. No me dejes caer o continuar en esas prácticas que contradicen incluso la Escritura. O soy o no soy. O soy cristiano porque mi vida está en torno a ti, o no lo soy. Pero yo no puedo andar en tibiezas. Este no es un tiempo de tibiezas. Este no es un tiempo de imparcialidades. Este es un tiempo, Señor, de estar a favor de la verdad y tú eres la verdad. Si usted es de los que le tiene miedo a la sociedad, a lo que dirán, a lo que piensan, dígale al Señor que más bien en su corazón haya temor santo de Él. Porque el temor santo del Señor es lo que nos da prudencia, sensatez, nos cuida y nos guarda. Oremos por los niños, los jóvenes y por los adultos que en comportamientos inmaduros corren más peligro que niños y jóvenes en cosas a las que van a asistir o hacer. Guarda nuestras ciudades. Guarda, Señor, nuestro país y el mundo entero. Te pedimos, como dice tu palabra en el Salmo 122, por la paz de Jerusalén, la paz de toda la tierra, Señor, santa,
Por la paz del mundo te pedimos de verdad, no como un cliché, es una necesidad. Y la paz eres tú. La paz es que estos pueblos te conozcan y te reconozcan, para que puedan entregar su corazón a ti hoy y siempre. Danos tu bendición, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.